Ok, buenas tardes. Agradezco la invitación a participar nuevamente con ustedes. Vamos a empezar con la última plática del día de hoy, que son casos interesantes de oncología. Muy bien. En cuanto a la semiología, que es la parte importante que nosotros estamos valorando, con lo que vamos a iniciar nuestro protocolo de estudio, va a ser con los síntomas de los pacientes, principalmente la temporalidad de estos, la edad del paciente, si nuestro paciente tiene o no una patología conocida, si ha recibido tratamiento en base a esa patología también es importante. Y bueno, iniciar con los estudios de forma dirigida. Es importante saber que no a todos los pacientes les podemos hacer toda la batería de estudios, entonces haciendo una semiología correcta podemos ser más dirigidos a realizar los estudios que requiere este paciente. Ya que nosotros tenemos esos estudios, entonces vamos a localizar las lesiones. Nuestro trabajo es localizar, validar y analizar los hallazgos que encontramos en los diferentes estudios de imagen. En este caso, nosotros vamos a presentar una serie de estudios donde el principal método es la tomografía computada. Y entonces, bueno, como en todo, tenemos que identificar dónde está nuestro tumor, qué volumen tiene, qué comportamiento, es decir, es una lesión que infiltra, es una lesión que empuja, que compromete otras estructuras. Y bueno, posterior a ello, lo que todos conocemos en los tumores, pues el famoso TNM, que es el tumor, su extensión, sus dimensiones, el estado ganglionar y si tenemos o no lesiones metastásicas. De forma específica en las tumoraciones, pues como ya lo dije, la localización. Es una lesión que está en cuello, en tórax, en abdomen. Posterior a ello, pues identificar los diferentes compartimentos que están afectando en un paciente, el volumen, si es una lesión pequeña, es una lesión grande, si es una lesión que infiltra, que rodea, que desplaza, que erosiona. Si al aplicar nosotros medio de contraste vamos a tener un reforzamiento o no lo tenemos. Y bueno, si dentro de los componentes tumorales tenemos grasa, necrosis, calcificaciones y bueno, volvemos a hacer el énfasis en el TNM. Por lo tanto, nosotros tenemos que abordar las lesiones en relación con lo que está afectando en nuestro cuerpo. Entonces, la simetría de las estructuras es importante. En diferentes partes de nuestro cuerpo tenemos estructuras simétricas, como están en el cuello, por ejemplo, en parte de las estructuras del tórax, en el abdomen algunos órganos, pero bueno, en otras áreas son asimétricas. Es importante saber los compartimentos y sus componentes. ¿Qué componente anatómico tiene cada compartimento? Y entonces así nosotros al encontrar una alteración podemos identificar cuáles serían los posibles diagnósticos. De ser posible debemos de contar con fases simples, arterial tardía o portal, venosa y venosa tardía. Ya que nosotros identificamos la normalidad, pues nosotros tenemos que definir si se trata de una variante anatómica, una malformación congénita o procesos inflamatorios, infecciosos o tumorales. ¿Qué es lo importante en nosotros también como médicos radiólogos? No olvidar la historia clínica de nuestro paciente, haciendo énfasis en el padecimiento actual. Cuándo iniciamos con síntomas, cuánto tiempo lleva ese paciente con síntomas y si se relaciona con los hallazgos que tenemos en imagen. Después de ello, nosotros tenemos que hacer una posibilidad diagnóstica. No es válido, no es correcto decir, bueno, tenemos un tumor en el abdomen. No, tenemos que decir, es un tumor localizado en el estómago, en el intestino delgado, colon, qué segmentos afecta, si infiltra otros órganos. Entonces tenemos que ser nosotros más específicos y muy claros en el diagnóstico de imagen que estamos haciendo. Y bueno, repetimos lo mismo. Tumor, extensión, infiltración, el estado ganglionar, ya que en algunos tipos de tumores, pues esto es una base importante, ya que nos da el pronóstico favorable o desfavorable de los pacientes y bueno, las metástasis de igual forma. Rápidamente vamos a valorar de forma general algunas estructuras normales en el cuello. Tenemos la región de la nasofaringe, vemos qué morfología tiene, vemos cómo están aquí las trompas de Eustaquio, todos los tubaros y las fositas de Rossetti.
En esta zona tenemos las amígdalas faríngeas, vemos después a nivel del orofaringe, rodeado por las amígdalas, linguales y palatinas, vemos la amplitud, la simetría de los músculos de la lengua, las estructuras vasculares, ya a este nivel empezamos a ver parte de los pliegues aritenoepiglóticos, un poco ya de lo que es la laringe. En este caso vemos también el hueso hyoides, aquí vemos un poco mejor ya los pliegues y vemos ya este nivel la laringe, sin dejar de observar, como ya les dije, que en el cuello tenemos una simetría de estructuras. Lo que yo tengo al lado derecho lo debo de encontrar del lado izquierdo y entonces si yo tengo una alteración, pues entonces ya definir un poquito o dirigirme hacia qué puede estar condicionando este problema. Y en este caso, bueno, ya a nivel de la glándula tiroides, los cartílagos y parte de la tráquea y las estructuras vasculares. Bueno, empezamos con el primer caso. En este caso tenemos evidentemente ya a nivel de parte de la laringe, parte de la hipofaringe y bueno, ¿cuál es el hallazgo principal? Pues tenemos que hay una asimetría. Vean cómo aquí tenemos un pliegue aritenoepiglótico al lado derecho y el izquierdo. Tenemos una masa que está condicionando que aumente el volumen. Seguimos, vemos cómo la luz está muy disminuida. Vemos cómo hay un componente sólido. Este componente sólido incluso toca parte del cartílago tiroides. Vemos aquí los aritenoides. Y bueno, ¿qué debemos de decir nosotros? Bueno, primero que hay una simetría en el comportamiento mucoso-faríngeo, que es el más extenso de los compartimentos del cuello, y que bueno, tiene varias partes, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe y parte de la laringe y las estructuras. Entonces, de forma específica, tenemos una anormalidad a nivel de la laringe, pero esta estructura o esta patología nos está afectando parte ya también de la glándula tiroides. Vean aquí cómo tenemos un cambio en la densidad, en la morfología. Entonces tenemos un T alto porque tenemos una lesión a nivel de la laringe que se extiende más allá de este sitio. ¿Qué tenemos aparte o qué debemos de buscar? Bueno, pues el estado ganglionar. Entonces veamos de forma simétrica, aquí yo tengo un tejido graso, aquí tengo un tejido graso, pero tengo también un ganglio que es redondo, un ganglio que tiene un cambio en la densidad, también morfológica, y que no lo tengo del otro lado. Entonces, de esta forma, yo ya sé que tengo una lesión en un estadio avanzado, aparentemente infiltrativa, y con una diseminación ganglionar. Es un paciente masculino de 56 años con antecedente intenso de tabaquismo. Y bueno, pues el resultado es un cáncer de laringe. Okay, aquí tenemos los cortes coronales y sagitales para hacer un poco más evidente. Vemos cómo está el componente tumoral. Vemos en este caso el lóbulo tiroideo derecho, el izquierdo como ya cambia, como vemos la masa que está ahí. Vean aquí. Y bueno, con un corte sagital vemos como aquí está el componente tumoral. Del lado derecho la glándula tiroides normal y aquí pues ya con una infiltración. En este caso número 2, ¿qué tenemos? Bueno, hacemos exactamente el mismo ejercicio, ver la simetría de las estructuras. Y en este caso, bueno, llama la atención el engrosamiento de la mucosa de los senos maxilares. Vemos nuestra nasofaringe y vemos que aquí incluso, aunque es pequeña, ya tenemos una asimetría. Veo aquí la trompa de Eustaquio que aquí ya se ve un poco obliterada, el torus y la fusila. En este caso son asimétricos. Y entonces desde ahí debemos de partir para saber cuál es la extensión de nuestra lesión. Entonces parte de la nasofaringe está simétrica. Vamos a cortes inferiores. Entonces aquí vemos cómo, ¿qué compartimento es este? Bueno, pues también es parte de la orofaringe y vemos que hay una pérdida de interfase con el espacio masticable. Vemos los músculos y aquí se pierden los componentes grasos que tenemos, como por ejemplo el lado izquierdo. Esta lesión va aumentando de tamaño y no solo eso, sino que vean el paladar. El paladar tiene cambio en su densidad. Del lado izquierdo es homogénea y del lado derecho tenemos una área de menor que corresponde con necrosis. Seguimos hacia cortes inferiores y vemos cómo este tejido ya va obliterando de mayor pues extensión hacia la orofaringe e incluso vemos que del otro lado también hay un crecimiento. Un poco menor, pero sí existe. Tenemos también en los cortes inferiores, vemos cómo se mete incluso a las estructuras de la base de la lengua, que es este lado. Y también tenemos componentes ganglionares importantes en diversos niveles, desde la base del cráneo, básicamente 2, 3 y 4 de forma bilateral, e incluso hasta el 5 de forma bilateral.
Entonces es una lesión que tiene una alta diseminación ganglionar. Volvemos a lo mismo, es una lesión sería T4, altamente infiltrante, con un N2 mínimo. Y bueno, pues este es un paciente masculino que tenía dolor faríngeo, pues evidente, y otalgia. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya hay un compromiso seguramente también con el oído. Sin antecedentes de importancia, vemos los cortes coronales y sagitales, vemos el volumen tumoral tan grande, principalmente en la orofaringe, principalmente a nivel de las amígdalas palatinas que están en la pared lateral de la orofaringe. Aquí está nuestro componente tumoral. Aquí está el mismo componente que disminuye la luz y el enorme compromiso ganglionar que tenemos. Y entonces, bueno, pues esto es un carcinoma epidermoide de amígdala derecha. Entonces es importante siempre poder definir dónde está nuestra anormalidad para que nosotros podamos ser un poquito más específicos y dirigidos a las lesiones. En este otro paciente tenemos, bueno, desde el corte inicial, una actividad tumoral que vuelve asimétrica a la región posterior de la cuana derecha, que se observa aquí. Vemos parte de la nasofaringe, que desde ese nivel ya se ve comprometida su luz de forma importante. Vamos hacia cortes más inferiores y vemos cómo ese componente se observa en todo lo que es la orofaringe, tanto al lado derecho, al lado izquierdo, como si fuera un crecimiento concéntrico. Y bueno, ¿qué cosa tenemos en la orofaringe? Bueno, ya sabemos que nasofaringe y orofaringe son el asiento principal de las amígdalas. Entonces, tiene un crecimiento generalizado a nivel de las amígdalas y es lo que nosotros denominamos el famoso anillo de Waldeyer. ¿Qué más tiene? Pues tiene un compromiso también a nivel de la glándula parótida. Recordar que esta tiene un lóbulo externo y también un lóbulo profundo. Vean, aquí es más evidente, lóbulo profundo sin problema, lóbulo profundo con actividad. Y bueno, es la glándula parótida, también tiene ahí un componente linfoide importante. Entonces nos estamos dando cuenta que hay un crecimiento de gran volumen, que es predominantemente sólido, con algunas áreas de necrosis y con un componente ganglionar pues no tan importante como en el caso anterior. Y entonces, ¿qué espacios se comprometen? Pues un mucoso faríngeo de manera concéntrica, específicamente el naso, oro e hipofaringe. Del lado derecho, el parotídeo hacia su lóbulo profundo, el parafaringio también porque se oblitera el componente graso que normalmente tenemos nosotros, se empieza a obliterar, y el cervical posterior porque es donde hay una actividad ganglionar. Lo que decíamos es sólido con leve necrosis, la interfase se pierde y el conglomerado ganglionar en niveles 2, 3 y 5 del lado derecho. Es un paciente de 77 años y viendo sus antecedentes, pues con una diaforesis nocturna, fiebre y pérdida de peso en 5 meses de manera importante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues realizar una correlación clínico-radiológica con lo que tenemos. Y entonces, esto es una representación en cortes coronales y sagitales. ¿Qué es lo importante? Ver que este componente, a pesar de que está en relación con la mandíbula, no la erosiona, está en relación con los vasos y los empuja. Entonces, ¿qué lesiones pueden tener un gran volumen? ¿Qué son empujantes, no tanto infiltrantes? Bueno, pues nuestro resultado sería realizando una correlación con nuestro paciente y, bueno, obviamente posterior a una biopsia, en un linfoma de células B grandes. Entonces, se está afectando todo el anillo. Vean parte de la nasofaringe, el naso, todo lo que es la oro y un componente importante de crecimiento. Y bueno, el tratamiento en este paciente tendría que ir dirigido a quimioterapia. Bien, cambiamos hacia el tórax. En el tórax, ¿qué nos importa valorar? Bueno, tenemos 3 regiones importantes. La primera es la región mediastinal, conformada en su mayoría por estructuras vasculares, el corazón, la tráquea, el esófago, vemos aquí, los bronquios principalmente. El componente pulmonar, propiamente dicho, donde tenemos los distintos segmentos pulmonares, las ramas arteriales y venosas dentro de, y algunos tractos bronquiales, y la parte más externa que está conformada por los sacos costales, músculos intercostales, los músculos, y bueno, el tejido. En caso de las mujeres, pues el tejido glandular, la región axilar, son partes que debemos de analizar. Ok, en este caso, tenemos entonces un paciente con seguimientos
Es importante siempre saber que nuestros pacientes deben de llevar un seguimiento, independientemente de si presentan o no síntomas. Entonces, en el primer caso que tenemos, pues una radiografía PA, básicamente sin hallazgos, con estructuras normales, mediastinales, en parénquima pulmonar y en estructuras. Y vean, ¿y cuál es el cambio principal? Bueno, pues en este caso tenemos una ausencia de la glándula mamaria del lado derecho. Entonces, esto nos dice que en cuanto a estos estudios, yo debo de reportar que un tejido blando asimétrico. Obviamente nosotros conocemos los antecedentes de la paciente y bueno, es una paciente que fue sometida a una mastectomía radical modificada derecha. Las pacientes y los pacientes en el hospital en este momento de pandemia están siendo pues más vigilados. Entonces, como parte de los protocolos prequirúrgicos, independientemente del tipo de cirugía que vayan a ser sometidos, entran a un estudio de tomografía simple de tórax de alta resolución, de baja dosis, para identificar si tenemos hallazgos de sospecha de COVID. Entonces, en este caso, la paciente venía porque al día siguiente se iba a colocar un catéter puerto. Entonces, tenemos este hallazgo. ¿Cuál es el hallazgo principal? Bueno, importante mencionar que la placa de tórax que mostré es de inicios de junio y aquí estamos al día 26 de junio. La paciente tenía un poco de dolor, un poco de tos, era lo único que refería durante el interrogatorio. Bueno, ¿qué encontramos? Encontramos un cambio importante en la densidad a nivel de la región subpleural del segmento 6 del pulmón derecho, que está bastante bien delimitada, si se dan cuenta. Hallazgo que no tuvimos en la placa, eso es importante. Lo que decíamos, la ausencia, la consolidación en el segmento 6, importante, entre las placas de tórax no hay cambios, no hay lesiones nodulares, no hay lesiones de sospecha que nos hagan pensar en enfermedad metastásica. Las placas, la placa y la tomografía con 20 días de diferencia. Importante, a pesar del dolor, no había tos y no había fiebre. ¿Qué antecedentes tenemos? Pues un cáncer de mama con una estirpe luminal BGER2 positivo. Bueno, son pacientes que a veces tienen una mala evolución, por eso siempre hay que tener las alarmas prendidas y en el caso de esta paciente, pues también. Entonces, su antecedente fue que en marzo fue sometida a una mastectomía radical y bueno, pues en el protocolo se detecta la consolidación, se envía a la paciente a una prueba PCR, obviamente se cancela su procedimiento quirúrgico y bueno, un mes después, mientras se hace la PCR y se da seguimiento a la paciente, se hace un control y vemos cómo esta área de consolidación prácticamente se resuelve. Queda un área muy finita de, pues como una banda fibrosa, un poquito de atelectasia, donde existió esa consolidación. Un mes de diferencia, entonces el diagnóstico de esta paciente fue una neumonía, no recibió ningún tratamiento, prácticamente se resolvió sola y la paciente continúa actualmente con el tratamiento de cáncer de mama. Entonces, también es importante mencionar que todos los hallazgos que tenemos no siempre van a corresponder con lesiones malignas, pero siempre que tenemos un hallazgo debe de ser analizado de forma importante. En este caso tenemos un tumor muy evidente por placa, tanto proyección PA como lateral. Y bueno, ¿qué es lo que nos nota? Pues un volumen tumoral con una densidad de tejidos blandos. Pero, ¿qué hace? Nosotros desde una placa podemos definir dónde tenemos la lesión. Claro que sí. ¿Cómo? Pues recibiendo de forma clara o analizando las estructuras. Entonces, nosotros sabemos que una estructura, por ejemplo, vemos aquí la tráquea y el bronquio, vemos aquí la porción descendente, que es una porción posterior, esto está en mediastino medio y nuestro corazón no sufren cambios, entonces se proyecta hacia la región anterior. Por lo tanto, nosotros desde este estudio podemos saber que esta lesión está localizada en un compartimento pues mediastinal. El parénquima prácticamente no está alterado, tenemos bordes lobulados bien definidos, que es característica de las lesiones mediastinales. Aquí tenemos el estudio de tomografía y vean cómo es esta lesión de gran volumen localizada hacia el mediastino anterior con un compromiso de los vasos únicamente, pues básicamente hacia la pleura.
los comprime y los desplaza de forma importante. Y entonces, bueno, ¿qué decimos? ¿Es un tumor mediastinal? Sí, asimétrico, heterogéneo. Y esta es parte de la clave que nos va a dar. Es un masculino de 18 años. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues recordar los famosos tumores mediastinales, que son principalmente los tumores testiculares, el terrible linfoma, los tumores de la tiroides y, bueno, algunas lesiones metastásicas también. Y, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues descartar. Este tipo de lesiones voluminosas generalmente pueden corresponder en un paciente de 18 años a dos. El primero es un linfoma, que es el más frecuente, y el segundo son los tumores testiculares, que son extragonadales. Y para eso, bueno, hay que dirigirlo. Entonces se dirige el estudio, más bien el diagnóstico, la correlación, y dentro de los estudios de laboratorio, pues tenemos que este paciente tiene los marcadores tumorales para tumores testiculares elevados. Entonces, bueno, tan solo con estos marcadores, independientemente de si se hubiese realizado un estudio de tomografía, nosotros ya hubiésemos podido llegar al diagnóstico de un tumor de células germinales extragonadales. Estos pacientes, bueno, entre más diferenciado sea el tumor, pues mejor pronóstico van a tener. Entre peor diferenciado o mayores componentes mixtos tengan, pues más agresivo y peor pronóstico pueden tener. Por lo tanto, ellos deben de dirigirse al tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Y vean aquí, posterior al tratamiento, pues tenemos una disminución importante de la tumoración con algunos cambios post-tratamiento. Ok, en cuanto al abdomen y a la pelvis, ¿qué vamos a ver? Pues analizar de la misma forma el hígado, el vaso con una densidad muy similar, las estructuras vasculares, nuestro estómago bien distendido, nuestras asas de intestino delgado, colon, cómo se comportan. Aquí es importante también sugerir que los estudios de medio de contraste en cuanto a vía oral no deben de tener ningún tipo de material de contraste. Deben de ser agua para que nosotros podamos tener una diferenciación adecuada si tenemos algún cambio a nivel de la pared de cualquiera de estas estructuras. Las estructuras obviamente retroperitoneales, tenemos aquí el páncreas, los riñones, las glándulas suprarrenales, que son estructuras pues simétricas, y bueno, en cortes más inferiores en la pelvis, bueno, parte del sigmoides, los músculos, la región de los vasos ilíacos, en este caso una paciente femenina con su útero, y bueno, en corte inferior el recto y la vejiga. La interfase grasa es importante también. Y bueno, en los cortes coronales, bueno, siempre observar la simetría. Por ejemplo, aquí en este caso vemos los vasos mesentéricos, el mesenterio, cómo se ve el intestino delgado, el intestino grueso, y nunca se nos debe olvidar valorar las estructuras óseas en cualquier patología oncológica que tengamos, siempre hay que analizarlas. Y también los tejidos blandos. Muy bien, en este caso entonces tenemos un estudio de abdomen dirigido en fase arterial a la glándula hepática. ¿Y qué hallazgos vamos a tener? Bueno, tenemos en este primer corte dos lesiones, vean, son muy evidentes en este caso, en el segmento 2 y en el segmento 7. Tenemos una chiquitita aquí en el segmento 4B, tenemos otra que es un poquito más grande, pues en el límite entre el segmento 5 y el segmento 6. ¿Qué características tiene esta lesión? Bueno, esta lesión es irregular, sí. ¿Y mi reforzamiento, cómo es? ¿Completo, incompleto, regular, irregular? Bueno, en este caso es incompleto, es irregular y tiene una alta intensidad en esta fase de predominio periférico. Nos vamos a la fase portal. ¿Qué va a pasar con esas lesiones? Bueno, vean cómo está y vean en este caso, esta lesión poco a poco se va opacificando hacia la región central. La lesión pequeñita prácticamente se hizo densa, ya no la observamos, y la lesión de mayor tamaño se va también a ver cómo estas áreas nodulares periféricas se van concentrando hacia la región central. Y en la fase venosa, pues prácticamente estas lesiones se van opacificando de forma completa. Vemos cómo están aquí, esta ya prácticamente no se ve, y aquí está en la parte distal del segmento 5-6. Y entonces, ¿qué tenemos que analizar? Bueno, tenemos al menos 4 lesiones con un alto refuerzo periférico nodular, que es incompleto.
Ojo, centro hipodenso en la fase arterial. Ojo, sin vasos penetrantes, con un refuerzo progresivo, centrípeto, en las fases portal y venosa. Y seguramente si tenemos en la fase venosa tardía, pues tendríamos que esas lesiones se vuelven isodensas al parénquima como tal. Y siempre marcar que la densidad y el reforzamiento de esas estructuras, observen, va a ir acorde a el refuerzo de los vasos, principalmente al de la A. Otra cosa es tenemos un hígado sano. Ella es una paciente de 59 años con un antecedente en 2014 de cáncer de endometrio. La paciente no tenía síntomas, pero bueno, en un control que se hace en su hospital general de zona, y es ahí donde nosotros debemos de hacer mucho énfasis y ser muy minuciosos en todos los antecedentes de la paciente, se detecta que es una enfermedad metastásica. Se regresa obviamente al hospital de oncología con esta enfermedad, con este diagnóstico a la paciente, obviamente pues triste en ese caso, porque había progresado, porque estaba en mal estado y pues solo lo que quedaba es un tratamiento paliativo. Pero bueno, por eso es importante hacer el análisis y les vuelvo a poner por eso una fase arterial con un refuerzo nodular asimétrico periférico con un centro que no tiene vasos. En los siguientes cortes esta lesión progresa, es decir, poco a poco se va llenando y entonces mi diagnóstico son lesiones benignas, hemangiomas hepáticos. Entonces es una paciente que tuvo cáncer, que no tiene enfermedad metastásica y que estas son lesiones benignas y que únicamente se van a ir siguiendo. Entonces de ahí la importancia de las lesiones ser valoradas con las fases correctas. En este caso tenemos una diferencia importante. ¿Por qué? Bueno, porque desde los primeros cortes vemos que el hígado tiene cambios, tiene un borde lobulado, tiene un crecimiento incluso del lóbulo izquierdo, un crecimiento del lóbulo caudado, las fisuras importantes, aquí está la vesícula biliar y vemos una lesión. Esta fase es la arterial. Aquí cambia la situación. ¿Por qué? Porque yo veo que esa lesión se opacifica desde el primer momento de forma importante. Veo que tiene vasos que se dirigen a esa lesión y veo también que hay áreas que no están reforzando. En la fase portal, esta intensidad disminuye. Sigue teniendo contraste, pero disminuyó de forma importante y se hace más evidente el área de necrosis. Aquí vemos la zona de menor concentración de contraste. Y en la fase venosa, ¿qué pasa? Bueno, pues que todo el contraste que entró a esta lesión prácticamente ya salió. Eso corresponde con un lavado. Y solo las lesiones que tienen muchos vasos, muchas fístulas, es decir, un tejido anómalo, van a tener esta característica de un refuerzo intenso y de un lavado en la fase venosa también intensa. Aquí vemos un poco mejor los hallazgos de la glándula hepática, son bordes lobulados, el crecimiento, incluso el vaso un poquito de mayor tamaño y algunos vasos colaterales para ahí. Entonces, bueno, nuestro análisis es un reforzamiento intenso en la fase arterial. A veces, dependiendo de la lesión o del componente más sólido, puede ser un poquito más alto en la portal, pero siempre va a haber un lavado en la fase venosa. Y esta es una diferencia específica con las lesiones benignas, vasos irregulares penetrantes, siempre a la lesión. Vamos a ver vasos tortuosos en la periferia, en el centro, sin ningún patrón definido. Y bueno, en un hígado cirrótico de una paciente de 74 años que tiene cirrosis hepática en tratamiento secundaria en virus de la hepatitis C y que bueno, durante su estudio, pues en el tratamiento de la cirrosis se decide realizar una tomografía para ver cómo estaba y bueno, por sorpresa, la lesión se ubica y bueno, el resultado de la alfa-fetoproteína que es muy elevada. Aquí tenemos pues un corte axial, un corte sagital y uno coronal para que vean el componente de esta lesión. Es irregular, tiene vasos que se meten, que refuerzan de forma intensa, a excepción de la zona necrótica, con un lavado franco. Entonces vean aquí, yo ya no tengo contraste, se hace más evidente la zona de necrosis. Entonces esta lava y en un hígado cirrótico, pues nuestro diagnóstico es un hepatocarcinoma.
No es quirúrgico por las condiciones clínicas de la paciente y entonces su tratamiento es dirigido a una terapia blanda. Bien, este caso, ¿qué nos muestra? Tenemos el parenquima pulmonar y en este observamos que tenemos múltiples nódulos bilaterales muy chiquitos de aspecto pues micronodular, el más grandecito es este, y bueno, predominan hacia los lóbulos inferiores. Con esto que tengo, bueno, pues nódulos pulmonares pequeños y múltiples, y yo con esto, bueno, pues digo que es una enfermedad metastásica pulmonar. ¿Y qué pasa? Bueno, en el estudio de la región abdominal nos encontramos lesiones también lesiones irregulares, lesiones de gran extensión a nivel del hígado, que también deben de ser analizadas de forma pues minuciosa. ¿Por qué? Es una lesión pequeña y vean que tenemos fase arterial, fase portal, fase venosa. Un refuerzo periférico intenso, nodular incompleto, centro de baja densidad. Nos vamos a la fase portal, este refuerzo es un poquito más grueso. Y en la fase venosa, ¿qué pasa? Pues tenemos un refuerzo progresivo que se dirige hacia el centro. Y entonces se está comportando pues muy similar a las lesiones que les presenté en el caso inicial de hígado. Pero tenemos más lesiones, entonces tenemos que analizarlas todas. Aquí tenemos lo mismo, un refuerzo periférico fino, un poco más algodonoso, y aquí se hace más extenso. Lo mismo tenemos que hacer con los demás. Entonces vean cómo las lesiones, conforme avanzan las fases, se opacifican un poco más, disminuyen la intensidad del medio de contraste. Estos son cortes inferiores y vemos cómo se ve el hígado muy irregular. Pero a pesar de ser irregular, los trayectos portales, los trayectos biliares, pues están conservados. Los bordes del hígado están conservados, no hay crecimiento del lóbulo izquierdo ni del lóbulo caudado. Y bueno, en este caso, por ejemplo, en los cortes inferiores vemos la intensidad hacia la región periférica, que aumenta en la fase portal y que aumenta en la fase venosa. Y entonces, bueno, ¿qué tenemos? ¿Múltiples nódulos pulmonares? Sí. ¿Lesiones hepáticas de gran tamaño? Sí, que ocupan diferentes segmentos del hígado, pero ojo, un alto refuerzo periférico nodular incompleto con centro hipodenso. ¿A qué se parece esto? Pues a las lesiones que vimos de forma inicial. No hay vasos penetrantes. Son lesiones grandes y irregulares, pero no hay vasos penetrantes. Con un refuerzo progresivo en un hígado normal. Este paciente tenía un antecedente de cáncer papilar de tiroides, con tratamiento quirúrgico, radioterapia y yodo. Pero después en su seguimiento se empezó con tos, le hacen sus marcadores, la tiroglobulina está elevada, y bueno, igual en su hospital le dan un diagnóstico de cáncer de tiroides metastásico, refractario a yodo, porque había recibido todos los tratamientos, y pues un posible segundo primario. Entonces también aquí el pronóstico para el paciente pues también es rudo, ¿no? Es un paciente ya también de edad avanzada, y nos regresamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Para qué? Pues para que nosotros veamos que a pesar de que son lesiones muy grandes, se están comportando como lesiones benignas. Un refuerzo progresivo de la periferia hacia el centro. Es la fase arterial y la fase venosa vemos cómo se opacifica un poco más. No se logran opacificar completo porque son lesiones muy grandes, entonces necesitaríamos fases tardías de hasta 10 o 15 minutos. Y bueno, el diagnóstico es un cáncer de tiroides metastásico a pulmón, pero las lesiones hepáticas no son metástasis y no son malignas, son lesiones benignas, nada más que grandes y muy extensas. Y aquí el tratamiento pues debe de ir dirigido a la enfermedad metastásica de pulmón. Ahora, nuestros hallazgos directos e indirectos que son clave. Esto es un ejemplo de enfermedad metastásica del hígado. Entonces, vean, esta es una fase arterial. ¿Qué pasa? Pues hay un refuerzo intenso, pero ese refuerzo a la vez es heterogéneo. ¿Por qué? Pues porque hay necrosis. ¿Y qué pasa en la fase? Pues se lava. ¿Por qué? Porque hay fístulas. Entonces, todas las lesiones malignas generalmente pues van a tener fístulas. Entonces, entra el contraste, sale el contraste y se lava. Entonces, una característica de las lesiones malignas, sea primaria o metastásica, es que refuerzan en la fase arterial y lavan en la fase venosa. Aquí son cortes inferiores y vean el refuerzo importante y el lavado.
También depende de la histología. Esta fue una paciente con un tumor de origen neuroendocrino a nivel del estómago. Entonces, vean, tiene incluso cambios ya, no tiene estómago, tiene aquí cambios quirúrgicos, entonces tiene una gastrectomía y una enfermedad metastásica. Este es otro paciente de enfermedad metastásica, pero esta enfermedad es una enfermedad de un tumor germinal extragonadal mixto. Entonces, vean, en la fase arterial es un refuerzo, pero la lesión permanece de baja densidad, y en la fase venosa prácticamente es una lesión sólida de baja densidad y ese pequeño refuerzo ya no se observa. Tenemos también datos indirectos de que hay una diseminación ganglionar importante. Vean cómo tenemos los ganglios aquí. Y entonces sí es importante ver el contexto general. Y pues las fases que normalmente tenemos en todos los estudios son arterial y venosa. Pero bueno, no olvidar que entre más fases tengan, pues una mejor correlación de las lesiones van a poder hacer. Ok, en este caso, ¿qué tenemos? Pues tenemos un engrosamiento donde tenemos el lóbulo inferior de la glándula hepática y tenemos que hay un crecimiento tumoral importante de gran volumen a nivel de la porción ascendente del colon. ¿Qué más hay? Bueno, pues es irregular, tiene una densidad heterogénea, disminuye la luz de forma importante, pero no solo se limita a esa área, sino que la densidad de la grasa, observen cómo es completamente distinta al lado izquierdo, ya tiene un aumento de volumen. ¿Y qué más tiene? Bueno, pues tiene nódulos sólidos que están rodeando a esta área. Entonces tenemos un tumor que está afectando principalmente la porción ascendente del colon y también parte de la válvula ileocecal. Y ganglios que lo rodean, el tejido graso que está irregular. En apariencia, las estructuras que están en contacto no se muestran con infiltración, todavía conservan su interfase. Tenemos cortes coronales desde la región anterior hasta la posterior y vemos que es un tumor bastante grande que contacta con la pared anterior, contacta con el músculo psoas, pero aún así conserva la interfase. La grasa que les decía es importante siempre analizar para que nosotros podamos hacer un adecuado TNM por imagen. Aquí tenemos esta lesión de gran volumen, de gran tamaño, con su extensión y la afección. Y entonces, bueno, mi diagnóstico, o bueno, mi análisis es que tenemos un engrosamiento de la pared del colon derecho y de la válvula ileocecal también, la densidad grasa y los ganglios. Recuerden, TNM. No veo otra alteración en otra estructura. Y el antecedente es un paciente de 66 años con malestar abdominal inespecífico, dolor o algo así. No había melena y pérdida de peso, sí. Pues con estos síntomas se hace una batería de estudios y bueno, el antígeno carcinoma embrionario muy elevado. Los estudios de colonoscopia y de tomografía se correlacionan y nosotros por imagen decimos que es una lesión pues de gran volumen, alcanza T4 porque ya pasa incluso la pared y se extiende hacia la grasa. Con ganglios en todos los tumores de tubo digestivo, la valoración del estado ganglionar es muy importante porque eso es lo que nos va a dar el pronóstico del paciente. Si yo tengo una diseminación ganglionar importante, entonces el pronóstico va a ser peor que si no lo tuviera. Entonces tenemos que tener también ahí mucho metástasis no se encontraron y bueno, pues el resultado fue un adenocarcinoma de colon derecho, el paciente se operó y bueno, se hace una resección y una ileotransverso anastomosis. Ya en patología se reporta que solamente fue una extensión T3, no más allá de la pared. A pesar de que quitaron al menos 20 ganglios, solo se reportaron como inflamatorios y M0. Entonces, por lo tanto, el paciente no es candidato a recibir otro tratamiento, solamente quirúrgico y vigilancia. Y bien, pues en el caso número 10 tenemos una situación similar, pero en otro segmento, que es de los sitios más frecuentes, si no es que más frecuente, a nivel de la unión recto-sigmoidea. Entonces, ¿qué vemos? Pues es un engrosamiento franco de la pared de tipo concéntrico, también con disminución de la luz. Vean, aquí se ve parte de la lesión, aquí viene el colon descendente y aquí es donde tenemos la lesión. En los cortes coronales y sagitales vemos la representación, también la densidad de la grasa está alterada
algunos pequeños ganglios. Esta es una lesión que se ve un poco mejor delimitada que la previa, pero pues los hallazgos son similares. Aquí el engrosamiento es concéntrico y nosotros encontramos al menos 3 ganglios de sospecha, lo cual sería un N2. Tenemos un T4 por la irregularidad en la pared, en la densidad, N2, MC. Por esto es bueno, por imagen. Paciente de 73 años con dolor y melena, pues sí, por la lesión y la erosión, obstrucción también, un antígeno carcino embrionario elevado y el paciente fue sometido a una resección anterior baja y aquí hacen una anastomosis, quitan parte y hacen una anastomosis. Y bueno, el resultado fue un adenocarcinoma de la unión recto-sigmoidea, también no más allá de la pared, y también a pesar de que nosotros vemos ganglios, fueron negativos en el estudio de patología y tampoco requirió adyuvancia. Y bueno, otra de las cosas que debemos nosotros siempre tomar en cuenta es que a veces, dependiendo del tamaño de la lesión, podemos tener algunos hallazgos, como pueden ser esta gastromegalia. Vean, es un estómago muy distendido, vean su pared, qué bonita se ve. ¿Pero por qué está así? Bueno, pues porque seguramente hay algo que nos recondiciona y efectivamente tenemos un tumor. Vean el tamaño del tumor. Este tumor está afectando parte del colon ascendente y parte del duodeno. Aquí en este corte coronal se ve y en este corte sagital se ve. Entonces es un tumor pues grande, infiltrante, porque está tomando tanto el colon derecho como el duodeno y de forma secundaria está condicionando este hallazgo. A veces pueden ser estenosis muy pequeñas y no ser tan definidas, pero siempre que encontramos una dilatación hay que buscar por qué es. Es el mismo caso, pero en otro segmento. Este es un sigmoide redundante, entonces vean, esta es una dilatación estenótica, obviamente es secundaria actividad tumoral. Entonces se oblitera la luz de forma completa, nuestra famosa mordida de manzana que aquí tenemos, y bueno, el tumor. Otros hallazgos que no se nos deben de olvidar, pues que pacientes tienen antecedentes quirúrgicos. Entonces, por ejemplo, esta es una zona de anastomosis. Es importante recordarlo. Saber que vamos a tener hallazgos positivos o, bueno, negativos a malignidad, como son, por ejemplo, la enfermedad diverticular. Y, bueno, algo que no se nos debe de pasar es la ventana ósea y la ventana de pulmón, porque podemos tener hallazgos. Podemos tener órganos completamente normales y el único hallazgo ser la enfermedad tumoral metastásica. Esta es una paciente de 42 años y entonces en el estudio inicial del 2011 vean cómo tiene apenas un engrosamiento de esta pared y es una paciente joven, vemos cómo tiene incluso un poquito de líquido en la cavidad uterina y un crecimiento a nivel del anexo izquierdo. Menos de un año después vemos que este engrosamiento continúa igual. Y vean cómo son diferentes técnicas. Bueno, aquí vemos el engrosamiento y la infiltración tumoral, que es de tipo difuso. ¿Qué más tenemos? Pues mucha cantidad de líquido y esta lesión anexial ya creció. Entonces ya esta paciente tiene un antecedente de cáncer gástrico tipo linitis plástica y esto es un tumor de Krukenberg por una diseminación transcelónica. Bien. Los seguimientos son importantes. ¿Por qué? Porque en un estudio podemos no tener hallazgos, como este es el caso, en febrero de 2019 y enero del 2020. ¿Qué tenemos de diferencia? Pues tenemos 2 lesiones de nueva aparición. No las teníamos, se hace un estudio y bueno, se corroboran las lesiones más otras pequeñitas en otros segmentos. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones entonces de esta plática y de la presentación de los diferentes casos? Primero, saber que siempre en la imagen debemos de realizar un abordaje integral. Basarnos siempre, de ser posible, en la historia clínica, tanto antecedentes familiares, tanto antecedentes de riesgo, de tratamientos recibidos, de patologías previas y, bueno, pues obviamente con el padecimiento actual. ¿Cuándo empezó? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Tiene síntomas? Y eso nos va a ayudar muchísimo. La selección de los estudios, como les dije en un inicio, pues saber a dónde me voy a dirigir, si tengo un problema pues respiratorio, abdominal, a nivel del cuello, a nivel de extremidades. La correlación clínico-radiológica que siempre debe de ser o debemos de ir de la mano, de ser posible con los clínicos.
los diagnósticos diferenciales. Yo localizo un tumor en un compartimiento, cuáles son los posibles diagnósticos y en base a los hallazgos, características de imagen de las que ya platicamos, pues entonces yo poder hacer un diagnóstico presuncional un poquito más específico. Ya que yo encuentro un tumor, pues lo tengo que estadificar. ¿Por qué? Porque en base a eso va a ser el tratamiento, la dirección que le van a dar a ese paciente. Hay pacientes que son potencialmente tratados y curados con cirugía. Hay otros que no. Entonces, debemos de aprender a diferenciar cuáles sí y cuáles no. Obviamente hacer ya una correlación clínico, radiológica, patológica para que nosotros podamos también conocer cómo se va a comportar este tumor, cómo voy a observar yo sus seguimientos y cómo lo debo de analizar. Por eso debo de conocer a qué tratamientos el paciente ha sido sometido. O bien, durante los estudios de imagen, si no los conozco, identificar si hubo resección, si hubo anastomosis, si hubo radioterapia, que sí se pueden identificar en los estudios de seguimiento y se deben de conocer. Y bueno, pues los hallazgos de imagen secundarios a estos tratamientos. Y lo que nunca, nunca debe de faltarnos en un paciente oncológico son los seguimientos. Independientemente del tumor, siempre estos pacientes deben de tener un seguimiento, porque hay tumores que tienen recurrencias tempranas y hay pacientes que tienen recurrencias tardías, entonces siempre, siempre deben de ir con un seguimiento de base. Y bueno, siempre es importante hacer esta parte de que nosotros siempre podemos hacer algo por los pacientes, ya sea hacer un diagnóstico correcto, una estadificación que le ayude a curarse, y bien, en caso de que no es posible, darle una mejor oportunidad de ser tratado y atendido. Entonces, siempre hay algo que hacer. Y pues muchas gracias por la invitación y pues dejo mi correo para cualquier pregunta que se requiera. Gracias.